Hola, bueno, después de tantísimo tiempo sin aparecer por aquí, creo que me veo en la necesidad de volverme a presentar. Mi nombre es Laia y soy testigo de Jehová. Me expulsaron de los testigos de Jehová en enero de 2018. Y bueno, si eres nuevo en el canal y todavía no nos conocías, te dejo mi experiencia por aquí y en la cajita de descripción. Bueno, estoy muy contenta de poder volver al canal, por lo menos con este vídeo. Ojalá vengan más, pero de momento solo confío en mí para este vídeo, que es lo que ya he conseguido lanzar. Si eres recién llegado al canal, muchísimas gracias por estar por aquí, y si nos sigues desde los principios, pues muchísimas gracias por seguir aquí y seguir viendo nuestros vídeos. La verdad es que la última vez que grabamos vídeo y que subimos un vídeo fue a principios de 2020. Todos sabemos lo que le pasó al mundo en 2020, así que pues espero que vosotros y vuestros seres queridos estéis bien. Por nuestra parte, deciros que Mario y yo estamos bien, los dos, con muchas vueltas en la vida, algunas buenas, otras no tan buenas, pero estamos muy bien y muy felices y aprendiendo muchísimo, sobre todo. O sea, yo por mi parte pues he tenido mudanzas, cambios de trabajo, nuevas personas que han venido a mi vida maravillosas, que me acompañan, y la verdad es que estoy bien y feliz, y sobre todo estos 3 años como con mucho aprendizaje y volviéndome loca en convivir conmigo misma. Realmente no vengo para contaros nuestra vida, porque a lo mejor estás preguntando, ¿y está cuento de qué nos está contando esto? Pero sí que es verdad que en este vídeo me gustaría, un poco cogiendo ese hilo y esa idea, compartir con vosotros una reflexión que me lleva acompañando los últimos años y que me parece interesante, y ojalá a vosotros os lo parezca también. Hace tiempo empecé a pensar en un concepto a raíz de empezar la carrera de psicología que me pareció muy interesante. Os venía a hablar de una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross. De hecho, se me ha olvidado cogerlo. Escribió un libro, yo lo tengo en inglés, os lo dejaré también en la cajita de descripción por si a alguien le parece interesante, y hablaba sobre las 5 etapas o 5 fases que una persona pasa de duelo. Esta psiquiatra trabajaba con personas con enfermedades terminales y con los familiares que acompañaban a estas personas con estas enfermedades terminales. Y yo empecé a pensar en que esas 5 fases del duelo, que se llaman, son fases que nosotros, a lo mejor las personas pues que hemos empezado a cuestionar un sistema de creencias o a un grupo al que hemos pertenecido, como puede ser el caso de un testigo de Jehová que empieza a conocer cosas de su organización, cosas que no sabía o cosas que la organización ha ocultado. Cómo nos enfrentamos a diferentes fases que son muy similares a estas fases del duelo. Y es que cuando una persona ha formado parte de un grupo o de una relación abusiva y empieza a cuestionar a ese grupo o esa relación, la sacudida emocional y mental que podemos sufrir puede ser muy fuerte y puede asemejarse a un tipo de duelo, porque al final estamos empezando a desmontar, o se nos está empezando a desmoronar algo en lo que hemos confiado plenamente a lo mejor toda nuestra vida. Así que esta psiquiatra describió estas 5 fases del duelo, que no tienen por qué sucederse una detrás de otra, ni tienen por qué suceder todas en la misma persona, y estas 5 fases del duelo serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y el aprendizaje. Y en este vídeo pues quería expresar un poco mi opinión propia y mi reflexión sobre estas 5 fases del duelo con las personas que hemos empezado a cuestionar, o que ya lo hicimos en su momento y lo seguimos haciendo con otras cosas, a nuestro grupo o a nuestro sistema de creencias o una relación que hemos percibido como abusiva o no del todo confiable. Tanto si eres testigo de Jehová que acaba de empezar a cuestionar sus creencias, como si eres una persona que ya lleva a lo mejor un recorrido en esta nueva etapa de la vida que puede ser, pues ojalá os sintáis de alguna manera identificados con estas fases, y si nos podéis contar un poquito cómo os encontráis en los comentarios, pues también nos viene bien, porque al final esto es una reflexión personal que no tiene por qué suceder así en todas las personas, que yo lo he vivido en mi propia experiencia personal, pero cada experiencia es completamente diferente y única por sí misma. La primera de las etapas es la etapa de la negación, y os quería contar como mi experiencia, por ejemplo, primera que yo recuerdo de la primera vez que me enfrenté a información cuestionable sobre la organización fue allá en 2015, creo que fue, que leí en los periódicos el caso de la Real Comisión Australiana sobre los casos de abuso sexual infantil que la organización no había reportado a las autoridades. La persona que me habló de ello, y cuando yo empecé a leer artículos en los periódicos sobre el tema, se encontró con mi "esto no es posible",
esto es mala prensa, esto no es, simplemente es el mundo que está atacando al pueblo de Dios, ¿no? Al final la creencia es esa, que cualquier ataque o cualquier cosa que se cuente sobre la organización que no esté en el canal oficial que venga de la Watchtower, pues son mentiras del mundo sobre la organización, ¿no? Y yo me acuerdo de ponerme muy tensa, muy enfadada, luego triste, pero de decir esto es completamente mentira y enfrentar a la persona en cuestión y prácticamente olvidarme de ello, o sea, de decir esto no es así. Esta reacción realmente es completamente natural, o sea, nuestro cerebro es muy cómodo, le gusta la paz y la tranquilidad, ¿no? Entonces, enfrentarse a una información que es contraria a lo que hemos creído durante toda la vida causa incomodidad y causa esa disonancia cognitiva, que en algún momento hablaremos de ello, que molesta y escuece y no quieres indagar, porque al final lo que quieres es mantener tu paz mental y tu estabilidad emocional. Entonces no quieres saber más porque primero choca frontalmente con tus creencias, tú tienes ya el cuento, la historia montada en tu cabeza, bien propia o bien porque te la han inducido, y la primera reacción es decir, no, esto no es cierto y ya está, y no darle más vueltas. Sin embargo, el coste mental y emocional que puede tener esta negación, personalmente creo que no es sostenible en el tiempo. Puede que se quede enterrado ahí en el fondo de nuestra cabeza, pero ahí está, y esa incomodidad de vez en cuando vuelve a llamar a la puerta, ¿no? Entonces, en algún momento creo que sí que nos encontramos con que nuevamente nos tenemos que enfrentar o bien a esa misma información o bien a más, y ahí entramos en terreno complicado. Luego puede venir la etapa de la ira. Al final, cuando empezamos a investigar y en algún momento podemos comprobar que esa información es verdadera, que seguimos investigando y que encontramos más cosas, en el caso de la organización pues pueden ser violaciones de principios humanos, los casos de abuso sexual infantil, profecías que han ido cambiando su interpretación a lo largo del tiempo, injusticias que han ocurrido dentro de la organización, etc. La sacudida emocional y mental puede ser muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando ya no hay marcha atrás y empezamos a ver cómo se agrietan ese sistema nuestro de creencias y que la organización o la relación en la que hemos estado, porque las mismas características o emociones se pueden aplicar tanto a un grupo como a una relación, cuando nos damos cuenta de que eso en lo que hemos confiado no resulta ser tan confiable, el enfado o esa ira o esa frustración de sentirnos engañados puede ser muy muy grande y hasta puede provocar una crisis de identidad. Además, es una información y un estado mental y emocional en el que nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de la organización de los Testigos de Jehová, probablemente no podamos compartir con nadie, porque si compartimos esa información con alguien se nos va a tachar de apóstatas, con el peligro de que nos expulsen de la organización y perdamos a toda nuestra familia y amigos. Entonces nos encontramos en una situación de una crisis de identidad enorme, con todas esas dudas, con ese desengaño y esa crisis, y aún encima lo tenemos que vivir solos, porque si lo contamos es probable que las consecuencias vayan a ser brutales para nosotros. Puede también que nos enfrentemos a la etapa de la negociación, y mi reflexión era que a veces cuando nos enfrentamos a esa nueva información intentamos encajarla de alguna manera con la anterior, aunque sean ideas opuestas y aunque se contradigan las unas con las otras. De alguna manera creemos que la situación nos puede ser sostenible, bien que podemos convivir con esas dos ideas, pues por ejemplo reflexiones sobre la organización, injusticias que vemos, pero nos apoyamos en decir es que sigo creyendo en Jehová, sigo creyendo en la Biblia, a lo mejor simplemente es que la organización ha hecho una interpretación errónea, pero en el futuro la interpretación pues va a ser más clara, la luz se va a hacer más brillante. Intentamos afianzarnos a decir cómo puedo hacer para que esta información nueva y esta incomodidad restablecerla o reconciliarla de alguna manera en nuestro estado, en nuestra vida, para que esto me sea sostenible. Puede que nos volquemos en la congregación, en nuestras relaciones personales, en nuestro estudio personal de la Biblia, de la organización y demás, para decir, bueno, a lo mejor lo que me falta es fe o me falta confianza, e intentamos pues esa negociación interna, ¿no? Ese reconciliar esas ideas opuestas y contradictorias. Pero igual que con la etapa de la negociación, personalmente creo que es muy complicado sostener e intentar convivir con esas ideas contradictorias. Otra de las etapas que tristemente es algo que a través de los correos que recibimos, de las personas con las que tratamos, que intentan investigar a la organización o que ya han dejado la organización, es la etapa de la depresión. Y es que nos encontramos con que no lo sabíamos todo sobre la organización a la que hemos pertenecido y que ahora mismo no sabemos qué creer.
Al final nos estamos encontrando ante el filo de un acantilado en el que no vemos lo que hay debajo, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a decir, bueno, ¿y ahora qué pienso, qué creo, cómo me siento con respecto a estos temas? El mundo o el resto de todo lo demás que funciona fuera de la organización, no sé cómo funciona, y esa incertidumbre puede provocarnos a veces hasta el aislamiento, de decir, es que no sé vivir, no sé desenvolverme en el mundo normal, no sé cómo comportarme con otras personas, esa ansiedad social, esa incertidumbre, ese decir con quién hablo de esto que me ha pasado y no tengo con quién compartirlo. Y es que al final es uno de los sistemas o de los mecanismos de control que tiene la organización, en este caso de los Testigos de Jehová, o cualquier otro grupo abusivo, que te separa tantísimo de todo lo demás que si en algún momento cuestionas el propio grupo interno, no sabes funcionar, por decir, fuera de ese grupo. Y ante ese miedo, lo que tristemente ocurre muchas veces es que hay personas dentro de estos grupos porque realmente no tienen la capacidad o nunca han aprendido a cómo desenvolverse en el resto de las facetas de la vida que no estén vinculadas a ese grupo o a esa relación. Bueno, no todo es catástrofe y fin, puede llegar la etapa de la aceptación. Llega un momento en el que tal vez aceptemos lo que hemos aprendido sobre la organización y que enfrentándonos a esa nueva realidad, pues la negación, la frustración, la ira, la tristeza, poco a poco se van mitigando con el tiempo. Pero podemos llegar a ver que lo que hemos vivido al final pues es una enseñanza, es una experiencia bastante peculiar, pero que podemos aprender de ello. Esto no quita a que nos encontremos en esa situación de decir, vale, ahora no, esto no, y ¿a dónde iremos?, ¿no? Sentirse así es obviamente completamente natural, no es una prueba de, vale, lo correcto es quedarme en el grupo, no, simplemente es algo natural, un pensamiento que nos puede surgir. Al final hemos vivido como en unos brazos que nos han estado sosteniendo y dándonoslo todo hecho durante los años X que hayamos pertenecido a la organización o durante toda la vida, y de pronto esos brazos nos sueltan, se desmoronan, se rompen y nos encontramos que tenemos que volar solos y no sabemos cómo. Entonces es muy importante parar, a ser amables con nosotros mismos, de decir, vale, esto he vivido, ¿qué es lo que puedo hacer con ello? Y darse tiempo y muchísima paciencia con uno mismo, de decir, vale, tengo que reorganizar muchísimas ideas, tengo que aprender muchísimo sobre otras formas de pensar, otras formas de sentir, conocerse a sí mismo, las propias emociones y sentimientos que nos van surgiendo, porque además también dentro de la organización se supone que siempre tienes que estar feliz, porque el pueblo de Jehová es feliz, entonces siempre tienes que estar feliz, y hay muchas emociones que no hemos aprendido a gestionar, entonces eso también es un trabajazo personal enorme. Así que poco a poco coger las ideas, irlas organizando y con mucha calma y mucha paciencia y mucha amabilidad para con nosotros mismos, porque al final es una reflexión y un aprendizaje propio de la experiencia vivida. Bueno, y esta es un poco la reflexión que yo he hecho de estas 5 etapas o fases del duelo del sistema Kubler-Ross, que no sé si antes lo he mencionado. Yo conocía un poco por encima el tema, pero bueno, a raíz de leerme este libro, On Grief and Grieving se llama en inglés, en español creo que es sobre el duelo y el dolor, o sobre el dolor y el duelo, algo así, de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, y me pareció muy interesante, ¿no?, encontrar como ese paralelismo, o pensar yo en ese paralelismo entre las personas que pierden a un ser querido en la muerte, que pierden la salud por una enfermedad terminal, y las fases de duelo que enfrentamos las personas que han perdido su sistema de creencias, el grupo al que han pertenecido, como consecuencia la familia, los amigos, personas que dejan de ser testigos de Jehová, ¿no? Y cómo podemos llegar a esa última fase de aceptación después de haber pasado por la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente a lo mejor el aprendizaje y la aceptación. Como conclusión, sí que me gustaría terminar el vídeo con un mensaje un poco de esperanza ante tanto duelo y dolor, y es que sí que creo que al final se puede llegar a un estado de felicidad, de bienestar, al menos con la experiencia vivida. Es verdad que todos de alguna manera compartimos pues ese duelo, esa pesadez de pues la infancia, gente que ha pasado toda la vida dentro de la organización o dentro de una relación abusiva, y que esa fase de depresión hay veces que se puede alargar muchísimo en los años, y que la inmensa mayoría de las veces necesitamos, si podemos acceder a ello, pues a una ayuda profesional psicológica que nos puede ayudar muchísimo. Cada uno de vosotros, de los que nos estáis viendo, tenéis una experiencia única, así que desde aquí mandaros un abrazo enorme, porque seguro que es difícil en cualquiera de esas fases, pero muchísimo ánimo, porque en algún momento las cosas mejoran. Y sobre todo poner en valor el valor que estáis teniendo en cuestionar vuestras creencias. Al final, lo que hablábamos al principio, nuestro cerebro está preparado para la
tranquilidad, la estabilidad y la paz. Y en el momento en el que se tiene que enfrentar a ese cuestionamiento y a esa investigación sobre lo que hemos estado tan seguros toda la vida, es como poco incómodo, pero desde luego muy, muy, muy desconcertante. Y nos pone a veces esa nueva información en una situación en la que tenemos que enfrentarnos a decisiones que nunca creímos que nos tendríamos que ver forzados a tomar. Y es verdad que por más duro que sea, sí que creo que llega un momento en el que uno se puede reconciliar con la idea y podemos llegar pues a valorar la experiencia vivida y a utilizarla como aprendizaje para lo que esté por venir en esa búsqueda que realmente tenemos todos de poder encontrar como la coherencia interna de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias y las decisiones que tomamos en la vida. Desde aquí, como siempre, por supuesto, no intentamos, y si alguna vez se nos va un poco la pinza o yo digo algo que parece un poco categórico, por favor, llamadme la atención, me lo ponéis en los comentarios, pero intentaré en ningún momento como lanzar un pensamiento como esto es así, porque al final yo puedo hablar sobre mis propias investigaciones o mis propias emociones o pensamientos y, como hemos dicho, cada experiencia es única. Y realmente lo que estamos intentando desde aquí es animar a que sigáis con vuestras investigaciones, a que busquéis hasta el infinito en todas las fuentes que podáis encontrar la duda que tengáis para poder contrastar toda esa información y sacar vuestras propias conclusiones, porque al final es lo más preciado que tenemos, esa libertad de pensamiento y de poder llegar a la coherencia o al último aprendizaje que sea válido para nosotros. Dicho esto, muchísimas gracias, pero muchísimas a todas las personas que habéis intentado contactar con nosotros por Instagram, por Twitter, por correo. O sea, muchísimas gracias, porque al final hemos recibido muchísimos mensajes de cuándo volvéis, cuándo hay más vídeos, y la verdad es que a mí personalmente es lo que me ha animado a volver al canal. Ojalá haya más vídeos, es la intención, así que bueno, poco a poco, porque también estudiando, trabajando y disfrutando un poco de la vida, que ya hemos vivido unos cuantos años bastante duros, pues obviamente no hay tiempo para todo, pero lo estamos intentando. Por otro lado, además, bueno, no hemos dejado de tener contacto con muchísimas personas que han ido saliendo a lo largo del tiempo. A mí no me da tiempo a atender todas las llamadas y mensajes que a veces recibimos, así que a veces pues hacemos acompañamientos o hago acompañamientos de personas en particular que necesitan así esa ayuda y ese apoyo puntual, pero es complicado llegar a todos. Entonces, muchas gracias por la paciencia, por los mensajes que nos mandáis. Bueno, dicho esto, por mi falta de preparación se me ha quedado la cámara sin batería y no he podido grabar la despedida, así que tal y como hemos dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.